Buenos días, aquí estamos los Goodfellows para demostraros que no solo escribimos bien, sino que somos atractivos. Y estamos con Aurora Delgado, una Goodfellow originaria, de las originales, que presenta novela gráfica, estrena novela gráfica, que ella ha hecho los diálogos, la historia, y se ha encargado de los dibujos Natalie Bellón. Bienvenida, Aurora. Hola, ¿qué Bueno, tal? bienvenida, esta es tu casa. Aquellos que me conocen saben que yo de cómic ando cortito, que desde Mortadelo y Filemón he leído más bien poco. Pero de todas formas me atrevo con esta novela gráfica, primero porque es de Aurora, segundo porque es muy interesante y además porque tiene muchas referencias literarias y cinematográficas, y con eso sí que me atrevo a sumergirme. Empecemos por el tema del crowdfunding. Habéis decidido sacar esta novela gráfica por crowdfunding. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Qué ventajas y desventajas ha tenido? Pues tiene la ventaja que al contar con dinero de personas que se han decidido a participar en el proyecto y cedérnoslo, ¿no? En este caso a cambio de como la compra anticipada de un ejemplar, pues nos ha permitido encargarnos del proyecto desde el principio al fin. Hay un momento, tú sabes, que eres escritor también, que el proyecto queda en manos de la editorial, que desde la corrección hasta lo que el diseño de la portada, la maquetación, en este caso todo ese proceso ha estado bajo nuestra supervisión. Natalia ha hecho la maquetación, el diseño del libro, que yo creo que ha quedado muy bonito, muy chulo, pues también. Entonces, pues esa es la ventaja. Desventaja, pues que tiene más trabajo, porque Más, claro. tienes que currar más porque te conviertes en tu propio editor, ¿no? Y la relación artística con la dibujante, porque el novelista se enfrenta siempre a su trabajo solo. ¿Hay una comunicación, hay un intercambio de ideas o queda todo aparcelado, la historia es mía, las imágenes son tuyas? No puede quedar a parcelar el trabajo en un cómic, porque el cómic es el resultado no de una suma, sino de una sinergia, en este caso de dos mundos, de dos sensibilidades, de dos formas de también afrontar el trabajo creativo. ¿Qué es lo que media entre las dos, digamos, facetas que tiene un cómic, ¿no? El texto y el dibujo? Es el guión. El guión es una herramienta de comunicación, ¿no? Y lo que es ese material inicial a partir del cual la dibujante puede trabajar, ¿no? La dibujante en este caso, ¿no? Pero no es una suma, es una sinergia. Hay cosas que yo le planteaba a ella que ella, al llevarla al dibujo, lógicamente cambia y que es totalmente distinta como yo lo podía ver en mi cabeza. Y por otro lado, ella la ve a su vez, al leer el guión, incorpora su propio imaginario, su propio mundo creativo, lo incorpora a los dibujos, de tal manera que hay como una simbiosis, ¿no? Para crear esos dibujos, os he escuchado decir en presentaciones, en algunas entrevistas, que habéis tirado mucho de cine clásico de los años dorados de Hollywood, ¿no? Especialmente para las viñetas en las que situáis al personaje en Nueva York. ¿Ha pasado lo mismo con la Sevilla de la época? ¿Os habéis fijado en películas de, no sé, aquellas típicas de Carmen Sevilla, Estrellita Castro? ¿O habéis tirado más de fotografía? Hemos tirado más de documentación visual de la época, muchísimo más, tanto ella como yo, porque no había el mismo registro. O sea, el hecho de tirar de películas de Hollywood y tal era también para crear un contraste con la Sevilla tan oscura de la época e incorporar personajes de esas películas del Hollywood dorado a unos escenarios distintos y que hubiera ahí un contraste interesante, ¿no? Sí, porque además hay personajes que están basados en el dibujo, por ejemplo en actores, ¿no? En Cary Grant. Sí, en Cary Grant o Pura, la misma Pura, en este caso en Carmen Amaya, tiene un personaje de carne y hueso que le sirve de soporte. ¿Solo para el dibujo o también para la personalidad? No, en el caso de, bueno, hay una parte de Pura que cuando está es más decidida y tal,
porque Pura, tú que lo has leído, tiene ahí una parte de una vulnerabilidad, ciertas dudas, ¿no? Ante lo que tiene que hacer, pero sí que hay en determinados momentos se tomar la rienda. Yo creo que yo en mi idea de Carmen Amaya está ahí. De hecho, ella desde muy niña la llamaban la capitana. Ella era, digamos, un poco la líder familiar, ¿no? La que un poco llevaba toda esa troupe que se creó en torno a ella, ¿no? Y bueno, también comparte con Carmen Amaya el hecho de la enorme fama que Carmen Amaya tenía en Estados Unidos, el bailar ante un presidente de la Casa Blanca como Roosevelt, en fin, todo eso sí que lo comparte. Después, lógicamente, no, totalmente distintas, vamos. Habéis presentado la novela en la Bienal de Flamenco. Sí, es verdad que este año ha sido un año extraño, difícil, diferente por el tema del COVID, pero ha tenido que ser una experiencia, ¿no? Sí, para mí sí, porque además la Bienal es un acontecimiento cultural que lleva vertebrando, digamos, la agenda de Sevilla desde hace muchísimos años, ¿no? Y después porque tuvimos la oportunidad de conocer a Olga Pericet, que este año ha presentado la propia Bienal, un espectáculo inspirado en Carmen Amaya, y poder, que además es una de las cosas interesantes de la Bienal, cómo abre el flamenco a otros lenguajes artísticos, más allá del baile, del cante y del toque y demás. Entonces ha sido muy interesante, ¿no? Como Carmen Amaya ha sido una bailadora fundamental para las generaciones actuales de flamencas, ¿no? de bailadoras. Y todo eso lo pudimos compartir en la presentación, la verdad que fue muy bonito, muy interesante. Y bueno, y esa vinculación con el flamenco, esa vinculación con la música en general que tiene la novela gráfica, nos podría llevar a pensar que se podría llevar al cine y recuperar un poco el musical, el género ese musical español, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Con una comedia distinta. Sí, yo pienso que sí, que tiene no solo los aspectos cinematográficos, ¿no? que están incorporados en la novela, sino que creo que en general podría funcionar muy bien en cine y que serían buenos personajes para verlo en la pantalla. Potente, el de Pura, un personaje potente. Y la trama en sí mismo también podría inspirar a una película, ¿no? En fin, yo, por mí, encantada. También tenemos, como decía antes, la relación con la literatura, porque desde aquel relato de Max Au que se titulaba La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, ha habido algunos autores que han jugado con la posibilidad de que a Franco lo mataran en un atentado, ¿no? Y han planteado esa ucronía, especialmente, como decía Max Au. ¿A qué se debe esa tendencia? ¿Crees que la nostalgia de una España que realmente no existió o que se nos quedó ahí en el limbo? ¿El ajuste de cuentas con el dictador? Bueno, yo creo que todo eso, que todos los que somos republicanos, ¿no? Pensamos que la España, si se hubiera dejado a la República con todas sus dificultades avanzar, tendríamos una España muy diferente a la que ahora tenemos, o por lo menos eso pensamos. Y claro, quién lo sabe y cómo sería difícil. Claro, ¿cómo habría eso no lo sabremos evolucionado nunca. con la Segunda Guerra Mundial Claro, por medio y todo eso? sería muy difícil. La verdad que había muchos factores en contra, pero yo creo que soñamos o hemos ensoñado eso, ¿no? De cómo hubiera sido nuestro país. Y evidentemente también el tema de Franco, es decir, un señor que sufre tantos atentados y que se planean contra él, incluso antes de ese caudillo, y que muere en su cama a los 80 y pico años, pues te plantea muchas posibilidades creativas, la verdad. Bueno, para terminar, tú eres básicamente novelista y ahora el novelista se enfrenta al trabajo solo, no tiene el soporte visual y ahora te has enfrentado a un trabajo diferente que es el de la novela gráfica. ¿Cómo ha sido la experiencia? Hombre, es muy interesante porque mientras que en una novela, digamos, convencional, como tú sabes, estamos obsesionados por el pulir al máximo el texto, ¿no?
para que diga lo que queremos decir, de la mejor manera posible y con una precisión total, yo creo que te enfrentas al guión de una manera totalmente distinta, porque el guión sabes que es una herramienta de trabajo, que va a sufrir cambios en la propuesta visual, que a la vez el dibujante te puede decir, oye, puedo cambiar esto, puedo cambiar lo otro, este diálogo no se podría a lo mejor resumir o queda, en fin, tú sabes que el guión nunca va a ser definitivo y con eso de ahí partes, ¿no? Mientras que en la novela tú sabes que hay un momento que le tienes que poner un fin y que ese fin es el que tú quieres, ¿no? A no ser que un editor o una editora te proponga cambios, ¿no? Pero aún así dará lugar a un texto definitivo. Aquí no, el texto definitivo no es el guión, es el dibujo. Es el dibujo y es la novela en sí. Pues muy bien, pues nada más, muchas gracias. Esta ha sido la primera entrega de Goodfellows de Carne y Hueso. Y si tiene algo más que añadir... Nada, que muchas gracias, pues por acompañarme. A ti. Pues muchas gracias a todos. Hasta luego.